a todos. Estamos en esta mesa del Centro Universitario y Cultural con una mesa redonda en la que vamos a tratar el tema del derecho de autodeterminación de los pueblos, un diálogo, establecer un diálogo entre México y Cataluña. Lo que tal vez no conozcáis tanto es a Alfred Bosch. Alfred Bosch Pascual, doctor en Historia, es novelista, ensayista, académico y político catalán, es representante del partido Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de Madrid, ahí donde los leones de las estatuas que están ahí afuera y adentro también. Y es es autor de, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Pompeu Fabra, en la de Chicago, en Ibadan, en Hood, Washington, y su especialidad sería en estudios africanos. Su tesis doctoral la hizo sobre Mandela y el movimiento contra la apartheid. Y es autor, entre otros títulos, de El Atlas Furtivo, Los siete aromas del mundo y 1714, que es su última obra. En el centro de la mesa tendremos a Héctor Díaz Polanco, doctor en Antropología y en Sociología, profesor de investigación del Centro de Investigación y de Estudios Superiores de Antropología Social del CIESAS, investigador del SNI, ensayista sobre el tema de identidad, autonomías y de movimientos políticos y derechos de los pueblos indígenas, consultor de la FAO en temas indígenas, estuvo presente en los diálogos en Nicaragua y en Bolivia, las mesas de conversación para resolver los temas, los conflictos con las autonomías indígenas. También aquí en México su labor para tratar el tema de la paz, con los acuerdos de San Andrés, las negociaciones de San Andrés con el Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Y bueno, ha estado también multipremiado, es Premio Fray Bernardino de Sahagún en Antropología Social por el INA, Premio Casa de las Américas de La Habana, Premio de los Países del ALBA en Artes y Letras, Premio Internacional de Ensayo, Premio de Ensayo de la Casa de las Américas de Cuba. Y al otro lado, pues, nuestro anfitrión, el doctor Miguel Conchamalo, doctor en Teología y diplomado en Ciencias Sociales, profesor de las divisiones de estudios de posgrado de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, director de esta casa, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, tiene sede aquí en el CUC, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y articulista del Diario de la Jornada desde su fundación. Y bueno, esta es la mesa, ese es el tema, pero antes quisiéramos hacer también una pequeña presentación de la institución que ha estado también detrás de esta mesa redonda, que es la Asamblea Nacional Catalana, ANC, la Delegación de México. Aquí llevan una labor de tiempo y para ello pues, me gustaría también invitar a Eduardo Martell, el cual pues, es alumno de Ciencias Políticas y alumno también aventajadísimo de catalán. Soy profesor de catalán, soy Carles Montilla, perdón, me he presentado. Entonces, os digo con Eduardo Martell. Bueno, antes que nada, pues un agradecimiento a todos por haber dado un poco de su tiempo a venir a este evento organizado por la Delegación México de la Asamblea Nacional Catalana. Voy a proceder a leer un breve escrito para que todos ustedes conozcan qué es la Asamblea Nacional Catalana. Y de manera más específica, a los compañeros que desde aquí en México estamos también participando en este esfuerzo. La Asamblea Nacional Catalana es una organización popular, unitaria, plural y democrática que tiene el objetivo de recuperar la independencia política de Cataluña mediante la construcción de un Estado de derecho, democrático y social. Cataluña es una nación con más de 7 millones de habitantes situada al nordeste de la península ibérica. La ANC es una organización de la sociedad civil catalana que cuenta con más de 27.000 miembros y es un movimiento de base, constituido por asambleas territoriales y sectoriales. Participamos todos, sin importar a qué partido político pertenecemos o si no pertenecemos a ninguno, sin distinguir a qué clase social, ideología o religión pertenezcamos. La ANC es una organización plural, pacífica y democrática. La ANC de México es la asamblea territorial
que pretende extender los objetivos a los catalanes residentes en México, así como ayudar a la internacionalización del proceso catalán en el país. La ENACE México somos un grupo de catalanes, mexicanos y de otras nacionalidades, colaboradores, miembros y simpatizantes de la Asamblea Nacional Catalana, y nos damos a la tarea de informar sobre la situación catalana y sobre la evolución del proceso de independencia en Cataluña. Entre las campañas desarrolladas por la ENACE destacan, o han destacado, la manifestación Cataluña, Nuevo Estado de Europa, Cataluña, Nuevo Estado de Europa, del año 2012 en Barcelona, el 11 de septiembre, el día de la fiesta de Cataluña, con la participación de más de 1,5 millones de personas. La Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de 400 kilómetros que se realizó también el 11 de septiembre, pero del año 2013, con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña y que siguió un trazado desde la localidad francesa de Le Perthus hasta Alcanar, atravesando Cataluña de norte a sur, donde y en la cual participaron 2 millones de personas. Y bueno, el objetivo de la ENACE es la concienciación y la movilización de la mayoría de la población de Cataluña para que se pueda conseguir de forma pacífica y democrática recuperar la independencia política de Cataluña mediante la constitución de un Estado de Derecho, democrático y social, y acceder a la independencia ejerciendo el derecho a autodeterminación nacional reconocido y proclamado por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1966. Y de manera específica, de la Delegación México, pues nuestro objetivo es internacionalizar el proceso catalán, es decir, que se conozca lo que está pasando hoy en día en Cataluña, en México. Entonces, bueno, la presentación. Muchas gracias, Martín. Si ya más preámbulos, podemos empezar las intervenciones con la primera con Alfred Bosch. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos. Gracias a Héctor y a Miguel, me han deparado el placer de estar aquí con nosotros en esta ocasión. Gracias a Carles, gracias también a toda la gente de la Asamblea Nacional de Cataluña. En buena parte son el alma popular de todo lo que está pasando a lo largo de estos últimos años en Cataluña. La primera pregunta que se podría hacer ustedes es, pues bueno, ¿qué les ha picado a los catalanes? ¿Qué les pasa a esta gente? Pues nos ha picado la libertad, básicamente. ¿Quiere eso decir que somos mejores que otros pueblos? No, no somos mejores, no somos menos que otros pueblos. Como cualquier otro pueblo, queremos nuestra libertad. Nos consideramos nación de forma masiva. Así lo reconoce incluso el Estatuto de Autogobierno que tiene en estos momentos Cataluña, y nos consideramos nación europea antigua. En ese sentido no sería exactamente el concepto que puede existir aquí de un pueblo o nación indígena, un pueblo europeo normal y corriente como lo sería Portugal, los daneses, los holandeses o cualquier otro. Antigua porque el presidente actual de Cataluña es el presidente número 129 de todos los que ha tenido Cataluña, y los primeros fueron presidentes en el siglo XIV. Es decir, si nos ha picado algo, pues ya hace muchos años y muchos siglos que nos picó, ¿no? Pero es cierto que en los últimos años había un cambio. ¿En qué consiste este cambio? Básicamente en que la gente que quería una república catalana independiente, que era minoría hasta hace probablemente 3 o 4 años, ahora es mayoría. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, de hecho no lo sabemos, o no lo sabemos con total exactitud. ¿Por qué? Porque no se ha votado la independencia de Cataluña. ¿Y qué esperamos hacerlo? Pues bueno, se ha convocado un referéndum para el 9 de noviembre de este año con esa pregunta. Pregunta a la población catalana sobre si quieren la independencia de Cataluña. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es que el gobierno español y el poder y las instituciones españolas no quieren que se celebre ese referéndum. Y no paran de decir que es ilegal, que es una fantochada,
que eso no se puede hacer, que es imposible, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos qué pasa. De momento la gente está convocada a las urnas, las convocó el presidente número 129 de Cataluña, como les decía antes, que se llama Artur Mas, y la mayoría de la gente quiere votar, y por lo que sabemos la mayoría de la gente quiere votar sí a la independencia. ¿Cómo lo podemos intuir? Pues viendo cómo vota la gente, cómo las personas, los electores en las últimas elecciones votan mayoritariamente partidos políticos, como el que represento yo, Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierdas, republicano, y eso no se les escapa a ustedes que ser republicano en esas latitudes pues quiere decir muchas cosas. En nuestro caso quiere decir pues ir a buscar la consecución de un Estado catalán independiente. Pues los votos a esos partidos, los partidos que quieren la independencia, producen un Parlamento catalán que mayoritariamente está a favor de esa independencia. Las encuestas y los sondeos que se hacen también marcan de forma clara que más o menos, de forma constante, los partidarios de la independencia de Cataluña serían el doble de los detractores de la independencia de Cataluña. ¿Es fiable eso? Bueno, no sé. ¿En México son fiables los sondeos? Bueno, pues como en todas partes, ¿eh? Es un indicativo, es algo que ayuda a ver sobre todo por dónde van las pautas, las tendencias. ¿Por qué? ¿No? Igual se preguntarán, ¿y por qué queremos eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace unos años? ¿Por qué ese crecimiento que les contaba, ¿no? ¿Por qué antes era minoría y ahora es mayoría? Hay toda una serie de factores y yo ahora podría hacerme muy pesado con esto, pero les recordaré una anécdota de un sabio español, un Nobel español, un Ramón y Cajal, un investigador, que fue en 1906 fue a recoger su premio Nobel a Estocolmo, Nobel de Medicina, porque era investigador en medicina. Y ahí, pues cuando estaban en la cena de gala, con todos los notables suecos, los académicos, claro, el hombre empezó a preguntar sobre la independencia de Noruega, porque se había independizado en 1905, el año anterior. Y le preguntó, bueno, entonces, ¿por qué lo han consentido esto ustedes? ¿Por qué esta independencia, esta separación amistosa entre Suecia y Noruega? Noruega pertenecía al reino de Suecia. ¿Por qué se lo han dejado hacer? Y los otros pues iban, pues, no sé, con incomodidad, escapando a la pregunta, y él insistió. En España no lo consentiríamos nunca de la vida. Cuando lo quiso hacer México, luchamos hasta la última gota de sangre para que no se fueran. Al final se fueron, pero luchamos como unos jabatos, como unos hombres. Cuando lo quiso Argentina, igual. Cuando lo quiso Cuba, claro, Cuba fue entre 1898, ¿no?, la guerra de Cuba y la independencia, unos años después. O sea, que estaba muy reciente lo de Cuba. Y Cuba, y además Ramón y Cajal había sido médico en Cuba, ¿no? Y les dijo, oiga, es que, claro, yo ahí estuve como médico militar y perdimos mucha gente, hicimos todo lo posible para que no se perpetrara ese disparate de la independencia de Cuba. Y al final, esos buenos escandinavos, muy pacientes, muy educados, se lo miraron así, después de oír todos los argumentos en contra de cualquier secesión y a favor del imperio que les iba esgrimiendo Ramón y Cajal, y al final le dijeron, miren, nosotros a los noruegos esto se lo hemos consentido porque es lo que ellos querían. Es lo que ellos querían. Pues ese es el principal argumento detrás del proceso de la movilización masiva que está sucediendo en Cataluña. Es lo que quiere la gente, o al menos la mayoría de la gente. Y ese es el principal motivo. Después le podemos añadir, si queréis, pues móviles razones, ¿no?, argumentos que redundan en que la gente lo quiera. Pero esa es la evidencia. Nosotros en Cataluña ya hemos tenido nuestro grito. Y el grito de la independencia yo creo que lo situaría, y creo que los compañeros de la Asamblea Nacional Catalana estarán de acuerdo, porque ellos organizaron el grito, digamos, y muy bien, pues probablemente fue en el 11 de septiembre del año 12, hace un año y medio, con la mayor manifestación
que jamás se ha visto por las calles de Barcelona, seguramente les llegó a través de la prensa y la televisión, 2 millones de personas pidiendo la independencia de Cataluña. Se reprodujo eso, y lo ha comentado antes, ¿no?, nuestro compañero, hace medio año, más o menos, también el 11 de septiembre, que es el Día Nacional de Cataluña, con una cadena humana de 400 kilómetros de punta a punta de Cataluña, la gente unida, duplicando y triplicando esta cadena humana, y en las grandes ciudades como Barcelona pues se convertía eso en una masa, ya no era ni cadena, y también pues en torno a 1,5 millones, 2 millones de personas unidos, las manos, pidiendo la libertad nacional, ¿no? No ha habido un grito, ha habido 2 gritos que han sido masivos, ¿no? Y probablemente las razones detrás de ese clamor se encuentran en tres móviles principales. Para resumir, podría aquí pues suministrarles una enciclopedia, pero les veo cara de buena gente a ustedes y no les quiero ningún mal, ¿no? Y entonces intentaré resumirlo mucho. El primero yo diría que es de tipo lingüístico, cultural, histórico, ¿no?, que podríamos llamar la identidad catalana. Existe una identidad catalana, una lengua propia, que es una lengua latina, próxima al español, castellano, próxima también al francés, al italiano. Pero bueno, hay una lengua distintiva que constituye una nación cultural que también tiene sus tradiciones, tiene su historia, como Cataluña también, como tierra autogobernada, hasta que el absolutismo borbónico, como muchas otras partes del Imperio Español, pues aplastó ese autogobierno. Después se ha ido recuperando, en episodios, digamos, más libres y abiertos de la historia española, ese autogobierno se fue recuperando. La última recuperación data pues, después de la muerte del dictador militar, Francisco Franco, en que se restituyó una democracia en el Reino de España, y eso también vino con el paquete bajo la mano, se negoció pues, un autogobierno para Cataluña. Bueno, pero ahora eso es insuficiente. La historia está ahí, la lengua está ahí, las razones culturales están ahí, y en general las personas tienen la sensación en Cataluña de que estos 35 años de autogobierno no han garantizado ni han blindado suficientemente la cultura catalana. De que constantemente hay que atender a nuevas hostilidades por parte del poder español, que quiere reducir el catalán en las escuelas, que quiere reducir el catalán en los medios de comunicación, en las televisiones, ¿no? El idioma catalán es un idioma dentro de Europa modesto, pero bueno, tiene en torno a 7 o 8 millones de personas que lo hablan. No es de lo más pequeño que tenemos en Europa, no es de lo mayor, pero tampoco es de lo más pequeño. Incluso así, pues no tiene el amparo del Estado español, y eso explica, por ejemplo, que no sea oficial en la Unión Europea. En la Unión Europea hay más de 20 idiomas que son oficiales, y la mitad de esos tienen menos parlantes que el catalán. ¿Por qué? Porque el poder español en Europa no defiende ese rasgo cultural. Bueno, entonces eso provoca descontento, y empuja a la gente a pedir más libertad, y más autogobierno, y más responsabilidad. El segundo ingrediente yo creo que sería de tipo material, ¿no? La sensación es que Cataluña, siendo pues un territorio con una economía próspera, es posiblemente la primera gran locomotora industrial en España, con una clase media muy potente, con una clase obrera también muy extensa, con grandes sindicatos, y bueno, una zona como bastante próspera. Pues consideramos que nuestra prosperidad está cercenada, o se ve frenada, por la política española, que desvía en buena parte esa riqueza que produce Cataluña hacia otras partes. ¿Hacia qué partes? Bueno, lo que dice el poder español ya os lo podéis imaginar. Los gobiernos españoles dicen que eso va para la gente más pobre que vive en el sur de España o en otras regiones. Nosotros eso lo dudamos, vamos, estoy ahí en el Parlamento español, cada año nos tenemos que revisar los presupuestos generales del Estado, y vamos, mi impresión franca y sincera es que eso es un cuento chino, no es verdad. No es verdad. ¿Dónde va la mayor parte del dinero?
Pues mira, en estos momentos la mayor parte del dinero va a mantener la administración del Estado, la burocracia estatal española, va a mantener la corona española, por ejemplo, que no la necesitamos, porque se dedican a cazar elefantes y otras lindezas. Va a parar también, por ejemplo, al gasto militar, que es muy elevado, muy elevado. Por citaros un ejemplo que ahí es famoso, pero que me encantaría compartirlo con ustedes, pues este año, por ejemplo, van a gastarse 450 millones de euros en cada uno de 4 submarinos de la serie S-80, que cuando ya estaban a medio construir, descubrieron que los submarinos se hundían. Y ustedes dirán, es que los submarinos deben hundirse, y estamos de acuerdo, esa es su misión, pero es que después no flotaban, y eso era un problema. Tuvieron que repararlos, ampliar la eslora para que pudieran flotar. Eso pues ha sumado unos 150 millones de euros más. No sé si se familiarizan con las cuentas en euros, pero para que se hagan una idea, un solo submarino de esos cuesta como 10 hospitales, 10 buenos hospitales locales, uno solo, el mismo precio, de los que no flotan. La pregunta es, pues entonces, ¿qué debe valer el que flota? ¿No? Pues ya se os digo, 15 hospitales el que flotan, ¿no? Y hay 4 de esos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso lo ves constantemente cuando tu trabajo es ser diputado en el Congreso Español y te repasas todas las cuentas y ves que te están vendiendo una moto. Todos los bancos que han hecho bancarrota en los últimos años, esta crisis financiera tremenda por la que ha pasado el sur de Europa, todos los bancos que han hecho bancarrota han sido rescatados a cuenta del erario público, 30.000 millones de euros. Y eso sale de los bolsillos de los ciudadanos, de los catalanes y de otros. Pero claro, ahí pues el dolor es mayúsculo cuando ese dinero no existe para atender a las necesidades básicas de la gente. Porque en Cataluña hay mucha gente pobre, también, y con la crisis todavía más. Hay muchas familias que no pueden alimentar a sus hijos. No hay manera de dedicar el dinero a la lucha contra el paro o a la creación de empresas, pequeñas empresas, que no tienen crédito. Y entonces la crisis ha traído una desesperación galopante a muchas capas de la sociedad. La clase media está sufriendo mucho, la clase media que era muy potente, ¿no? Lo está pasando muy mal. Gente formada, universitaria, que no encuentra trabajo, ¿no? ¿Os suena ese panorama? Bueno, pues ahí también es muy grave. Y claro, y entonces la sensación es que los recursos se van para gastos suntuarios innecesarios. Es decir, la reclamación económica es una reclamación social. Y la independencia que pedimos, básicamente, como ingrediente de gran poder o de gran empuje, tiene un ingrediente de una independencia social. Creemos que si administráramos nuestros propios recursos, lo podríamos hacer mejor. Gastaríamos menos y de forma más adecuada. Podríamos responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. Lo creemos de veras y creemos que la gran ocasión es esta, la de cambiar el sistema distributivo. El último gran motor de lo que está sucediendo en este proceso, yo diría que es el mayor, el más importante en estos momentos. Igual históricamente no lo fue tanto, ahora mismo lo es, que es el de derechos democráticos. Nosotros reclamamos el derecho a decidir. Estamos reclamando el derecho a votar sobre nuestro futuro. Aceptamos las reglas del juego democrático, por supuesto. Por supuesto. Es decir, esta convocatoria del 9 de noviembre de este año, si la respuesta es que no, eso queda archivado. La independencia de Cataluña queda archivada. Y discutimos qué posición es la mejor para encajar dentro del Reino de España. Pero si sale que sí, tenemos todo el derecho del mundo a iniciar un proceso para ir a la independencia de la República Catalana. Y eso, que es tan nítido, que es democráticamente imbatible, porque el voto es la base de la democracia, el gobierno español no lo quiere permitir. Dice que es ilegal, que no cabe en la Constitución española. Mentira, sí que cabe, sí que cabe. Yo soy un diputado independentista y nunca me he escondido de eso, y a mí me votaron, y me votaron con un programa independentista. ¿Por qué se puede votar a un diputado y no se puede votar en un referéndum? ¿Cuál es la gran diferencia? Los referéndums están regulados en la Constitución española.
Pequeño detalle, el gobierno español debe autorizarlos y no lo hará. ¿Y por qué no lo hará? No porque sea ilegal, no lo hará porque no le da la gana. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acusar al gobierno español de urnofobia o de sufragicidio, es decir, de matar lo que es la base, la esencia de la democracia. Con un argumento añadido que yo creo que puede ser de alcance español e incluso universal, que es decir, si alguien atenta contra la democracia en Cataluña, si alguien impide el voto de los catalanes en una cuestión política, porque es política, no estamos votando sobre la existencia de Dios, o sobre la ley de la gravedad, es un tema político, que se puede votar, para eso existe el voto, para votar cuestiones políticas. Si eso se impide, se boicotea o se sabotea, no solo se está aplastando la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, se está aplastando también la misma democracia y la misma libertad en España. Se está atentando contra la democracia, contra la libertad en términos universales. Y por eso, entre otras cosas, estoy aquí ahora entre ustedes agradeciendo su invitación y contándoles este sermón, que para nosotros es tan importante, porque creemos que para ustedes también lo es importante. Con muchas cuestiones que tienen aquí ustedes suscitadas, y que estoy seguro que mis compañeros plantearán, para nosotros también son importantes. Todos aquellos que luchamos por la libertad, por el derecho de decidir el propio futuro, de la autodeterminación de los pueblos, todos aquellos que luchamos por una justicia mejor, más implantada, todos aquellos que luchamos por una política más limpia, todos vamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfred. Muchas gracias. Alfred, no sé si lo conocíais, pero es de las pocas personas, sobre todo en el mundo de la política, que tiene prisa por dejar el cargo, por perder el trabajo. Es una declaración de suyas. Es decir, dejar el trabajo en Madrid para poder ser diputado en una Cataluña independiente. Y ahora me gustaría, hablando de la democracia, del derecho a decidir que tenemos todos, pues, no sé si habéis visto en vuestros asientos, tenéis un papelito para que podáis vosotros también ejercer el derecho al voto, y que pasará compañero, empezando con la urna, la cual podréis introducir el voto. Así que, por favor, proceda a la que voy tentada, Marcar sí. uno la otra, ¿no? Sí, Pues no sé cómo se sí, cuenta. marcar, ¿no? Marca, sí. Ah, vale. Si no está No, pues es que no sé. rebota. No quiere votar. Cedo la palabra al doctor Díaz Polanco. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con nuestros queridos amigos. Bosch es un formidable tribuno, un gran polemista.
según he podido advertir en los videos, y mi viejo y querido amigo, luchador por todas las buenas causas de este país, mi querido amigo Miguel Concha. Yo quisiera de entrada decir lo siguiente: cuando se discute el problema de la autodeterminación, estamos inmediatamente colocando sobre la mesa, en efecto, tres nociones básicas. Ha mencionado enfáticamente Bosch dos de ellas, habría que agregar, digo yo, una tercera, y estas son, curiosamente, libertad, democracia y justicia. Es decir, el lema fundamental de Occidente en los últimos siglos. Y resulta que para cualquier otro propósito, los asuntos de libertad, democracia y justicia se consideran fundamentales, excepto para el ejercicio de la autodeterminación, que es una cosa verdaderamente notable. Yo les decía a Bosch hace un rato que el tema inmediatamente me recordó una anécdota de una situación que vivimos en Madrid, mi compañera y yo, después de estar con un buen grupo de académicos muy envidiosos, ilustrados, tolerantes, etc., en la Universidad Autónoma de Madrid, dando unas pláticas, en la noche la cena, y en consecuencia aparece de inmediato el tema de las pretensiones de catalanes y vascos. Y durante aproximadamente una hora escuchamos aquel debate increíble que giraba alrededor de un punto central. ¿Cómo es posible que catalanes y vascos, particularmente catalanes, intenten decidir que quieren y separarse de España? Y segundo tema, todos los problemas e inconveniencias para estos pueblos de separarse de España, es decir, de independizarse. Después de escuchar durante tanto tiempo, entonces a mí se me ocurrió hacerles una pregunta. Pero bueno, lo que no he escuchado aquí yo es ninguna idea respecto a lo que quieren los catalanes y los vascos, porque eso sería lo primero. Esto cambió un poco el debate porque de inmediato se dieron cuenta de que el problema básico cuando discutimos de autodeterminación es que hay siempre algún poder que decide definir él qué es autodeterminación, qué es pueblo y en qué términos podría ejercer este pueblo ese derecho. Y ese es el problema que tenemos. Este tema, adelanto, nos vincula muchísimo a México y a América Latina, no solo a México, pero México en particular, porque el debate ha sido muy fuerte en los últimos tiempos en relación con nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y yo creo que entonces lo que tenemos aquí es un problema con un derecho fundamental. Lo digo llanamente, el derecho a decidir. Lo que la gran concepción liberal, que ha sido hegemónica, no solo en Europa, a escala planetaria prácticamente, admite siempre, sin ningún problema, es la autonomía de la voluntad, con su raíz kantiana, desarrollada ampliamente en su obra crítica por Kant, y que se convirtió en parte fundamental de la perspectiva del liberalismo, sobre todo el liberalismo que yo llamo duro, el liberalismo atrasado respecto a los grandes avances que ha habido en el liberalismo durante el siglo XX, con Rawls, con Kierkegaard y con otros autores. Pero este liberalismo, que sigue siendo a su vez el hegemónico al interior de esa tradición, insiste en que el derecho a decidir, es decir, la autonomía de la voluntad, la capacidad de agencia, dicen, es particular y prácticamente exclusiva de los individuos, pero no de los colectivos. Y el problema es que la noción de autodeterminación, por definición, es una noción que hace alusión a un derecho colectivo y hace alusión a un colectivo que en particular se llaman pueblos, y así están definidos en el derecho internacional. Entonces, tenemos aquí ya un conjunto de incongruencias tremendas, ¿no?
se dice que es el partidario de la libertad y de la democracia, de la justicia, pero no hay ninguna posibilidad de fundar una idea de sociedad en libertad o sociedad en democracia si no se permite al mismo tiempo el ejercicio de derechos individuales y derechos colectivos. Segundo, no hay ninguna posibilidad de lograr justicia equilibrada, que comprenda a todos, si no se da derecho a estos colectivos también a decidir en este plano colectivo. No es un derecho a decidir que corresponde a una sumatoria de individuos, sino que corresponde a un pueblo gobernado. No hay discusión posible respecto a la fundamentación en el derecho internacional. Ya no hablemos fundamentación en términos de estos criterios de justicia, democracia, etc., sino que está explícitamente contenido en los dos documentos básicos, en los dos tratados, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, de manera idéntica en ambos documentos internacionales firmados prácticamente por todos los estados de la tierra. Claramente, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y en consecuencia definir las formas políticas, económicas y culturales propias en que quieren desarrollar su vida, ¿no? Y aquí viene inmediatamente el debate, que se dio también con los pueblos indígenas, porque hay varias maneras de acotar la autodeterminación, según las situaciones y según los intereses. Veremos que en el caso de los indígenas es muy diferente al caso de los catalanes, pero en esencia responde al mismo principio. ¿Qué se decía respecto a los indígenas? Hasta hace poquito. Nos tomó más de 20 años peleando en la ONU para llegar al punto en que llegamos. Porque durante todo este tiempo, prácticamente hasta hace unos años, se decía, es verdad, que los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodeterminación, incluido en el convenio 169, que muchos de ustedes conocerán. La primera vez que se incluye en el derecho internacional este punto de la autodeterminación respecto a los pueblos indígenas o grupos étnicos a escala universal, y se dijo, sí tienen el derecho a la autodeterminación, pero inmediatamente en el siguiente artículo acotan, ¿no? Y dicen, sí, pero es que estos pueblos en particular solo tienen el derecho a la autodeterminación, pero no en el sentido de su significado internacional. Lo cual significaba, los pueblos indígenas tienen derecho a la determinación, pero no tienen derecho a la autodeterminación. O visto de otro ángulo, es que sí, todos los pueblos tienen el derecho, pero hay distintos tipos de pueblos. Hay pueblos de primera, que son lo que es, entre otra cosa, ya fueron estados antes, tuvieron alguna tradición estatal, ¿no? Fueron estados-naciones, o tuvieron una tradición estatal, o corresponde su estructura y su tradición, etcétera, a estos modelos ya descritos antes, de estados-naciones o estados con alguna experiencia de estabilidad. Como los pueblos indígenas no tienen esta situación, a menos que nos remontemos a la Mesoamérica y al Tahuantinsuyo en el Perú, pero nunca se acuerdan de eso. Ahorita diré algo del origen histórico. Entonces se dice, estos son pueblos diferentes, o sea, de segunda. Los primeros son pueblos de primera, los segundos son pueblos de segunda. Los primeros tienen ese derecho en principio, los segundos de ninguna manera. O sea, los pueblos indígenas, siendo pueblos, son pueblos diferentes y no tienen el derecho a la autodeterminación. Eso se peleó y se logró. Después de muchos esfuerzos con los think tanks y los aparatos intelectuales y académicos que siempre están dispuestos, por eso no me llevo yo muy bien con mi propio ámbito, el que pertenezco, con el académico, porque siempre están dispuestos a defender las cosas injustas y que acotan y limitan libertades, ¿no? Y destruyen la democracia. Entonces, no me puedo extender en esto, pero solo agregaré para que se vea hasta qué punto se llegó. Se crearon dos teorías. La primera fue la teoría de la autodeterminación interna y la autodeterminación externa.
autodeterminación externa para los pueblos de primera, autodeterminación interna para estos pueblos de segunda. O sea, los pueblos indígenas podrían tener autodeterminación, pero solo internamente, ¿no? Con lo cual se les decía, jamás podrán plantear otro asunto como independencia, como fusión con otro Estado, como separación, etc. Y después la otra teoría que era por científicos muy prominente, discutida en los centros de pensamiento occidental más picudos, como dicen los jóvenes mexicanos, la teoría, destacados, significa picudo, la teoría de las aguas azules. Esta teoría decía que un pueblo tiene derecho a ejercer la autodeterminación plena si entre él, el pueblo determinado, y la metrópoli existe mar o océano, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero si no existe de por medio aguas azules, entonces no se puede, ¿no? Esto hubo que debatirlo en Naciones Unidas y tuvimos que debatirlo en nuestro propio país, en América Latina, en muchos lugares estuve yo en este debate, y en México, por supuesto, para convencer incluso a nuestros propios intelectuales, que por otro lado eran defensores de los pueblos indígenas y que se dejaron atrapar por estas teorías para justificar que los pueblos indígenas no ejercieran su libre determinación, derecho a la determinación. Eso se derrotó y ya finalmente está sin condicionamiento en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y aquí viene un puntito que yo quisiera acotar, y es el de que en esa tesitura y en ese debate siempre ponen a los pueblos que intentan ejercer su derecho a la autodeterminación en la tesitura de tener que justificar ese derecho. Y a menudo, en mi experiencia, pero puede que en el caso catalán sea diferente, ponerlos en la posible trampa del origen y de la justificación histórica. Es decir, para poder ejercer este derecho a la autodeterminación tengo que demostrar, por ejemplo, que tengo experiencia estatal, o que en el origen ocupé este territorio, etcétera, etcétera, que tengo una continuidad sociocultural, etcétera. El problema del origen, que siempre, como sabemos, está en una teoría que fue muy dominante y que sigue teniendo influencia hoy, que es la concepción evolucionista, que siempre anda buscando el origen como fundamentación. Y yo, en la experiencia latinoamericana, siempre aconsejaba, cuando me enfrentaba a este problema en Nicaragua, fue muy claro, también en Bolivia, a que deberíamos oponernos, resistirnos a entrar en esta pendiente enjabonosa. Yo he escuchado en algunos de los videos que dices, bueno, vamos a discutir. Yo creo que, yo decía eso también. Si no queda más remedio, pues se discute. Pero en principio, es decir, la fundamentación básica de mi demanda de autodeterminación y reivindicaciones particulares que lo acompañan, deriva en primer lugar y de manera prioritaria de mis condiciones actuales, mis necesidades actuales y la definición que he hecho en la actualidad, de manera contemporánea, respecto a los intereses del pueblo del que se trata. De tal manera que todo esto debe ser secundario. Y en el caso de Nicaragua era muy claro y resultó muy importante, porque los nicaragüenses, los misquitos, sumos, ramas, garífonas, etcétera, de la costa atlántica de Nicaragua, representaban a los sandinistas, que era el gobierno ya, desgraciadamente fue un conflicto con un gobierno de izquierda, su fundamentación para solicitar la autonomía, e insistieron mucho en este factor histórico. Yo le decía, sí, pero en una de esas va a ocurrir que el territorio que ustedes estén históricamente delimitando como propio resulte menor a sus necesidades. Y si en las condiciones actuales ustedes requieren más territorio que el que fuese el territorio histórico, entonces hay que agregar la necesidad contemporánea. Y en efecto, cuando ustedes vean el trazado ahora
de las dos regiones autónomas que se crearon en la costa atlántica, el norte y el sur, verán que los territorios son continuos y compactos y que incluyen, finalmente, con esta estrategia de la contemporaneidad en el reclamo y la reivindicación, más territorio del que históricamente podríamos justificar. Esto que en lo territorial se indica se puede aplicar a otros elementos de carácter político, económico y cultural, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia latinoamericana y la digo al costo. Lo que tenemos para ir concluyendo es que finalmente en el tipo de regímenes que tenemos, no solo en México, pero por lo que a nosotros respecta muy notablemente en México, es poner siempre, cuando se habla de autodeterminación en algún nivel, por delante la negación de admitir que es un componente fundamental de la democracia el derecho a la consulta. ¿Para qué? Para ejercer el derecho a decidir. Y en México lo estamos viviendo. No hemos advertido que bueno que con esta reunión nos pongan de nuevo en el punto de arranque, me parece a mí más correcto, más adecuado, en el tema del debate sobre la consulta a raíz de las reformas estructurales que se han realizado en México, particularmente la reforma energética. Y en relación con la reforma energética, sectores de oposición han estado planteando la definición constitucional, mediante una reforma en la Constitución, del derecho a la consulta. No voy a agobiarlo, sobre todo a nuestros invitados catalanes, con esta historia, nada más indicar que finalmente se hizo la reforma de esta manera. Se hizo una reforma aprobando una ley de consulta popular con el objetivo claro de impedir que haya consultas populares. Ese es el resultado. Es decir, la clase política en este país, mexicana, ha decidido que el derecho a la autodeterminación del pueblo mexicano no incluye la consulta, con lo que está planteando, en consecuencia, que el pueblo mexicano no tiene el derecho a decidir qué tipo de sistema político, de democracia, quiere construir. Porque el mensaje, cuando se dice tenemos derecho a decidir y en consecuencia tenemos derecho a ser consultados, lo que se está diciendo es queremos ejercer nuestro derecho a la determinación como pueblo. Queremos ampliar la noción de democracia a por lo menos este ribete, esta pequeña coloratura participativa, de tal manera que nuestra democracia no sea de esta vulgaridad representativa que la constituye en la actualidad. El problema entonces de siempre es y yo concluyo de todo esto que el pueblo catalán tiene toda la razón en estar decidido a ejercer su derecho a la autodeterminación. No hay ningún elemento ni de carácter jurídico, interno o externo, ni de carácter político, ni de ningún otro carácter que obstaculice con algún sentido la voluntad de los catalanes de autoconsultarse para decidir si acceden y construyen su propio Estado-nación, su entidad independiente. Que este es un derecho fundamental de todo pueblo y que, por cierto, en relación con los indígenas, es la condición incluso de decidir qué caminos quieres tomar. Es decir, cuando en el caso de los indígenas se decía, pero es que no pueden tener derecho a la autodeterminación porque los pueblos indígenas no están planteando la independencia. En efecto, la tradición latinoamericana lo que está planteando es el derecho a la autonomía. Y entonces esto amplía la noción, o perfecciona o precisa la noción de autodeterminación en el sentido, es la que nosotros defendemos, hemos defendido durante estas décadas, es que la autodeterminación es a su vez, en términos
de condición de decidir, el fundamento del camino que quiere tomar cada pueblo. Los indígenas quieren tomar el camino de la autonomía en términos de ¿qué? Del derecho a decidir, que le da el derecho a la autodeterminación. Es como ellos quieren ejercer el derecho a la autodeterminación. Ahora, en España, el españolismo, diría yo, está decidiendo, ellos, los españoles, que sí, que los catalanes pueden tener el derecho a la autodeterminación, pero eso se le ha escuchado a uno que otro. Sí, pero ese derecho a la autodeterminación ya lo están ejerciendo en términos de autonomía. ¿Qué más quieren? Bueno, es que se trata de ejercer un derecho justo para decidir qué quiero construir a partir de ese derecho. Es decir, el derecho, por decirlo así, general o abstracto de autodeterminación, me da la posibilidad de decidir libremente, libre determinación, que me quiero ir por la autonomía, por los indígenas de América Latina, que me quiero ir por la fusión, varios ejemplos históricos que han ocurrido en las últimas décadas, de fusionarse con un Estado persistente, de separación del Estado y construcción de un Estado nuevo, es el caso de los catalanes. Cualquiera de estas opciones son opciones dentro de la noción y el derecho fundamental de la autodeterminación. En ese sentido, no solo está fundamentado este objetivo catalán, sino que me parece al mismo tiempo justo y condición del perfeccionamiento democrático, con independencia de la forma que tome en el futuro, de la relación Cataluña con España y de la democracia, incluso al interior del resto, es decir, de los españoles. Aquí viene a cuento, y con eso concluyo, un viejo principio, un apotegma que atribuido a nuestros padres fundadores marxistas, creo que particularmente a Engels. Y ese apotegma dice, hablando de que aumentaría, digo yo, para el caso que estamos tratando, la sustancia democrática en el ámbito de los españoles, esta medida catalana, ningún pueblo, decía, puede ser libre si oprime a otro pueblo. Así que este paso de los catalanes contribuirá a fortalecer la democracia y la libertad de ambos pueblos, no solo del pueblo catalán, también del pueblo español. Y en ese sentido, siendo ampliación de la democracia, la justicia, la libertad, yo lo aplaudo plenamente y tengo todo mi apoyo, aunque le sirva de poco, de todo corazón. Pues muchas gracias por su intervención y ya dejamos la palabra para nuestro anfitrión, Miguel Concha. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer, ¿no?, a la Asamblea Nacional de Cataluña el que me haya hecho también la distinción, sobre todo por estar aquí en casa, en el Centro Universitario Cultural y en el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, pues de invitar a comentar esta exposición tan sustantiva de Bosch, y este comentario, ¿verdad?, pues tan atingente, tan preciso, tan claro, de lo que son las relaciones entre esta problemática fundamental entre Cataluña y México, de mi querido amigo y gran compañero y maestro hace muchos años, Héctor Díaz Polanco. En primer lugar les quiero decir que el día de ayer, comentando con otro compañero común, amigo común, antropólogo común, Gilberto López y Rivas, el doctor Gilberto López y Rivas, este foro, él recordaba precisamente lo que decía Bosch al principio, que los catalanes son un pueblo, una nación muy antigua de Europa, pero que lamentablemente ha sido un pueblo, una nación marginada en España. Y esto
por lo menos desde el siglo XVI. Gilberto López y Rivas me recordaba que en el descubrimiento de América y en la conquista de Abya Yala de América por los europeos, por los españoles, los catalanes no estaban autorizados a venir a América, no eran parte del contingente, pues ahora sí que ni de conquistadores ni evangelizadores. O sea que a ese grado, digamos, de marginación se les tenía. Me recordaba Gilberto también que en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en tiempos de Lenin, cuando se trató de la autonomía, de la independencia de Islandia, Lenin expresó que pues nada, que ese era un derecho que tenían que ejercer los habitantes de Islandia y que Islandia pues dejaba de ser parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y se transformaba en una nación diferente, porque estaban ejerciendo o querían ejercer su derecho a la autodeterminación, a ser una nación, ¿no? Y bueno, estamos ahorita con el tema clarísimo en Crimea, ¿no? Y también con las mismas dificultades, hasta otra vez el gobierno de Estados Unidos ahí metido, ¿no? Queriendo inhibir el que se lleve a cabo, creo que el próximo domingo, un referendo para saber si Crimea, ¿verdad?, pues es un pueblo que se anexa a la Rusia o sigue siendo parte de Ucrania. De manera que se trata de temas muy claros y muy actuales, donde están efectivamente concernidos claramente los derechos humanos y en concreto el derecho a la autodeterminación y el derecho a ejercer la propia decisión sobre el destino de los pueblos. Ya recordaba Héctor, ¿verdad?, que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los dos proemios de los dos pactos se establece con toda claridad como base para poder ejercer todos los derechos humanos, pues y para verse el ser humano liberado del temor de la miseria y del azote de la guerra, el derecho pues a la libre determinación del pueblo, de la nación, del Estado, ¿no? Entonces, yo quisiera simple y sencillamente, aparte de que estoy de acuerdo con la conclusión de Héctor, yo también apoyo plenamente el derecho del pueblo catalán, ¿no?, de la nación catalana, ¿no?, a constituirse en un Estado libre, autónomo e independiente, porque el Estatuto de Autonomía, que hasta el momento ha venido teniendo como autonomía gubernamental, pues por las razones que decía Bosch, ¿verdad?, y otras que se pueden añadir, pues ha venido siendo rebajado, ha venido siendo limitado, ha venido siendo expropiado, y bueno, con las condiciones que se nos ha dicho, pues de marginación y las condiciones sociales, pues de pobreza, de desigualdad, de crisis económica, etcétera, ¿no? Yo quisiera nada más completar un poco lo de que tocaba Héctor,
de los derechos colectivos. Y en el caso mexicano estamos precisamente todavía en esa lucha por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos colectivos, y ahí pues nos damos la mano con Cataluña, ¿no? Como sujetos de derechos colectivos. Y luego, pues también recordando a nuestro querido viejo amigo y maestro Luis Villoro Toranzo, desgraciadamente recientemente desaparecido, pues yo quisiera referirme a algunas reflexiones que él hacía sobre el tema de un nuevo paradigma político de Estado que necesariamente tiene distintas expresiones, distintas formalidades, ¿no? Y que es un problema pues, actual totalmente, ¿no? Yo diría que es el problema político fundamental hoy en día, ¿no? Villoro, que por cierto pues emigró su familia a Cataluña, precisamente a Barcelona, que allí nació y que después, bueno, desarrolló toda la vida que desarrolló aquí en nuestro país, y cómo fue pues un promotor de la causa zapatista, un luchador, un filósofo de nuestras luchas sociales y un gran teórico a nivel de los grandes de la justicia, ¿no? Bueno, y para desarrollar mis puntos voy a hacer uso de una ponencia que yo presenté en el Senado de la República hace casi 3 años y que incluso el Senado de la República publicó, pero pues ahí quedó la cosa, en una hermosa publicación, ¿verdad? Pero en ningún resultado político concreto en beneficio, haciendo justicia a los pueblos y comunidades indígenas, que yo le titulé Obstáculos ideológicos e inercias políticas, ¿verdad?, para reconocer en México los derechos de los pueblos indígenas. No voy a verla toda, sino solamente esos 2 puntos. Hablando del tema de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, perdonen que me limite a mi texto, Yo digo que el enfoque liberal e individualista de los derechos humanos, el de la derecha interesada, rechaza la noción de derechos colectivos. Los derechos humanos individuales y universales, según este enfoque, contribuyen a una victoria de la libertad individual en contra del Estado absolutista y de las limitaciones impuestas al individuo por instituciones y corporaciones premodernas que reclaman su lealtad, exigen su sumisión y limitan su capacidad de elección. En sus desarrollos más recientes, la doctrina liberal, que es la que está justificando, ¿no?, pretendiendo legitimar las políticas de dominación, en sus desarrollos más recientes, la doctrina liberal sostiene incluso que la culminación de los derechos individuales se encuentra en el funcionamiento de la democracia política representativa, del mercado libre y de la empresa privada. Como explica el doctor Rodolfo Stafenhagen, que fue relator de la ONU para los derechos y libertades de los indígenas, otro de nuestros grandes antropólogos mexicanos serios que han estudiado el tema de los derechos, la temprana identificación de ese enfoque individualista, que es el que todavía permea y que todavía está en las facultades de derecho, ¿no?,
Y aquí está en las facultades de Derecho, incluso aquí de la UNAM, ¿no? Aunque hacemos el esfuerzo de que no, ¿verdad? La temprana identificación con los intereses de clase de la burguesía emergente en los albores del capitalismo condujo precisamente a la elaboración de los derechos económicos, sociales y culturales como complemento necesario de los derechos civiles y políticos. La historia de los últimos 100 años ha demostrado, por otra parte, a veces en forma dramática, que el goce de los derechos individuales resulta ilusorio o cuando menos problemático en sociedades altamente estratificadas, con grandes desigualdades socioeconómicas y regionales, y con fuertes divisiones étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y o raciales. Es precisamente en este tipo de sociedades, pensemos pues en el Reino de España, ¿no? Es precisamente en este tipo de sociedades, añade el doctor Stavenhagen, que se ha venido planteando la necesidad de reconocer los derechos colectivos, grupales, como mecanismo indispensable para la protección y garantía de los derechos individuales. Existen situaciones en que los derechos individuales no pueden ser realizados plenamente si no se reconocen los derechos colectivos. O dicho de otra manera, en las que el pleno ejercicio de los derechos individuales pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos colectivos. Por ello, si bien es cierto que el esquema clásico de los derechos humanos se refiere fundamentalmente a los derechos individuales, también es verdad que en el marco de las labores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy Consejo de Derechos Humanos, se fueron elaborando instrumentos relativos a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de las minorías, que pueden ser considerados como un esfuerzo colectivo de la comunidad internacional para enriquecer y consolidar el edificio básico de la protección de los derechos humanos. O sea, sí que si volvemos otra vez a las andadas, pues estamos de reversa, y la historia pues no va de reversa, sino que va para adelante, ¿no? Un feliz antecedente de esto fueron los trabajos de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de la Organización de Naciones Unidas desde el año 1981 en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del 2006, y sobre todo la revisión del Convenio 107, hoy Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México en 1991. Entonces, ahí hablo cómo efectivamente existen derechos colectivos, derechos de pueblos, ¿no? Que son, pues esto, base, son derechos humanos, y constituyen, ¿verdad?, la base, el fundamento para que se puedan ejercer todos los demás derechos. Bueno, hoy se admite que los derechos grupales o colectivos deberán ser considerados como derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos individuales de sus miembros.
y por el contrario, que no deberán ser considerados como derechos humanos aquellos derechos colectivos que violenten o disminuyan los derechos individuales de sus miembros. Y son estos los criterios con los que fueron elaborados los acuerdos de San Andrés, que con posterioridad no fueron tomados adecuadamente en cuenta por la reforma constitucional que realizó el Congreso Constituyente en agosto del 2001. De hecho, la polémica en México sigue siendo, y esto que me desmienda Héctor, que es el especialista importante, es que todavía no hay un reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, no como sujetos de derecho público, sino como sujetos de derechos colectivos, y que no se quede esta enunciación como sujetos de derecho público simplemente como una declaración en la parte doctrinaria de la Constitución, sino que, como está haciendo la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿verdad?, esto tenga un resultado en la organización política del Estado, en la estructura política del Estado. Porque ¿de qué vale que se diga que el Estado pues reconoce, protege, promueve y garantiza derechos, si esto no está después claramente expresado en la estructura del Estado y en el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Y ese es el problema político fundamental, insisto, es el problema de hoy, no solamente por la Asamblea Nacional Constituyente, también por Crimea, por Quebec, en el caso de Canadá, etcétera, ¿verdad? Y aquí en México, pues con el caso a nuestra manera, ¿verdad? Aquí sí estamos por las autonomías, los indígenas sí han dicho claramente que quieren ser, ¿verdad?, ejercer sus derechos colectivos como sujetos colectivos de derechos en regímenes de autonomía que se expresen políticamente en la estructura política del Estado mexicano, dentro del Estado mexicano, ¿verdad?, con otro piso que garantice estos derechos, ¿no? No solo el municipal, ni solo, como se dijo allá en el 2001, ¿no?, en una reforma que se hizo del artículo 115, ¿no?, como una especie de asociación de municipios. No, esto es otra vez la mentalidad liberal allí, ¿no?, que, como digo, esconde intereses de clase. Ya lo vemos nosotros ahora, esconde intereses de clase. Hay megaproyectos, miles de megaproyectos que se están realizando en México, sin derecho a la información, sin derecho a la consulta, imponiéndolos arbitrariamente sobre los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Proyectos que de turismo ecológico, proyectos hidroeléctricos, proyectos carreteros, proyectos eólicos, bueno, sobran proyectos, ¿verdad? Ahora sabemos por qué el Estado no cambia, sino que vuelve para atrás, ¿no? Bueno, y yo quisiera ir a nuestro buen Villoro. Nosotros lo que hicimos mucho al viejo Villoro, mucho nos enseñó Villoro, ¿verdad? Como explica el doctor Villoro en varios de sus ensayos, con la figura derecho de los pueblos se plantea hoy un género de derechos nuevos que no concierne exclusivamente a los individuos ni a los estados, sino a comunidades con ciertas características históricas y culturales propias, que no siempre coinciden de hecho con el Estado, a pesar de la versión moderna de este, que los identifica arbitrariamente. Los derechos de los pueblos no son necesariamente los del Estado.
Por lo demás, el Estado se define, dice el viejo Villoro, por una relación de poder, en tanto que el pueblo se identifica por una relación de cultura. Si acudimos a la socorrida metáfora del contrato o convenio para fundar el derecho en la voluntad concertada de los miembros de una asociación, habría que regresar, dice el doctor Villoro, a la antigua distinción vigente en la Edad Media entre un pactum conjunctionis y un pactum subjectionis. Aquí se decía que Cataluña es desde el siglo XIV, ¿verdad? Bueno, el primero, el pactum conjunctionis, expresa los vínculos recíprocos en una sociedad entre personas que aceptan pertenecer a una misma comunidad histórica. En ella se constituye el pueblo. El segundo supone el pacto anterior, pero su materia es diferente. Sobre la base de los lazos sociales de una entidad existente, expresa la aceptación de sus miembros de someterse a un poder común. El pactum estatal es de poder, pero hay otro que es el que constituye al pueblo, que es el básico, que es el más importante. Bueno, ahorita Villoro nos dice que es el que se comieron después los liberales, ¿verdad? La confusión teórica entre pueblo y Estado, añade Villoro, inaugura la concepción de Estado-nación homogéneo, propia de la época moderna. Hobbes ya no distingue entre los dos pactos tradicionales y hace derivar el pacto social de la sumisión al poder del soberano. Pues muy mal, pésimo, lo siento por Hobbes, ¿verdad? El Estado entonces engloba a los pueblos sometidos a él y borra sus distinciones. Solo él se erige en fundamento del derecho. Esta es justamente la concepción del Estado integracionista, monocultural y asimilacionista, que ha sido fuertemente puesta en cuestión a nivel nacional e internacional, incluso por las luchas de los pueblos indígenas. Afortunadamente, hoy en día, un creciente número de estados reconocen su patrimonio multicultural y estimulan a los diferentes grupos a que preserven y desarrollen sus propias culturas. Me voy a saltar al último punto y termino para dar chance a las preguntas. La autodeterminación de los pueblos, consecuencia de ello, que implica el derecho a decidir de sus propias formas de gobierno, no entraña necesariamente soberanía, pues como explica Villoro, aquella puede ejercerse de múltiples maneras. Una de ellas, que podemos calificar como tradicional, consiste en constituirse en Estado soberano, sin sujeción al orden jurídico de otro Estado, que es lo que promueve la Asamblea Nacional de Cataluña, visto que el Estatuto de Gobierno no es suficiente y además está siendo claramente amenazado y rebajado, ¿no? Pero otras que podemos calificar como nuevas y contemporáneas consisten en ejercer este derecho mediante la unión con otros pueblos para formar un Estado confederado o en someterse al orden jurídico y político de un Estado nacional
reivindicando para sí leyes de autonomía más o menos amplias. Y esta es, digamos, la diferencia que existe hoy por hoy con nuestro problema aquí en México, ¿verdad? Que dice Jaime Martínez Veloz que lo van a cambiar, pero nomás nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Como dice la canción ranchera, ¿verdad? Las promesas están ahí y no sabemos tampoco si la reforma de la reforma va realmente a desembocar en una reforma consultando a los pueblos y comunidades indígenas. Gracias. Muchísimas gracias a los contertulios que nos han hecho una cátedra de los derechos humanos, de la situación en Cataluña. Y pues súper agradecidos de que hemos podido aquí estar siendo recibidos por esta casa. Y bueno, me gustaría antes también pasar a que la gente, si tiene preguntas a hacer, si tiene consultas o incluso si hay réplica aquí entre la mesa, pues también. ¿Hay preguntas? ¿Alguien que quiera comentar, quiera preguntar? ¿Nadie? No sé si es una pregunta que puede tener una respuesta para el señor Bosch. Dada el talante del gobierno español, que siempre ha sido su política el convencer a base de la fuerza, nunca, ¿no?, consultando a los afectados, ¿cuál es la perspectiva real o qué es lo que se piensa que puede pasar en Cataluña si se hace la consulta? Si se llega a hacer, no sé en qué términos se podría hacer operativamente, porque evidentemente va a haber toda la oposición, pero si se llega a hacer, ¿cuál es la respuesta que se espera de España? No, respecto a la pregunta, el gobierno español ya ha anticipado cuál es su posición y ha dicho que si se celebra este referéndum o consulta sobre la independencia de Cataluña, lo considerarán ilegal, no vinculante y que usarán todo el peso de la ley para que no se celebre. De hecho, han dicho que no se celebrará porque está fuera de la ley y de la Constitución española. Nosotros, humildemente, modestamente, discrepamos de esa posición. Pero es que además creemos que es muy difícil impedir que la gente vote, no es tan fácil. Cuando hay un pueblo activado, cuando ha sido convocado por un gobierno catalán y el presidente de Cataluña, que siempre que el presidente de Cataluña ha llamado a las urnas, la gente ha ido a votar, ¿no? Entonces no es tan fácil impedir eso. Si la gente vota y la participación es sustancial y el resultado es un sí claro y rotundo a la independencia de Cataluña, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es trasladar ese sí, ese mandato democrático del pueblo al gobierno de Cataluña y al Parlamento de Cataluña y que ellos actúen en consecuencia. ¿Qué significa eso? Significa que si a nosotros los políticos el pueblo nos pide la independencia de Cataluña, nuestra misión y nuestro trabajo, y por eso cobramos, es responder a esa demanda masiva del pueblo. ¿Cómo? Pues haciéndolo, cumpliendo con lo que se pide, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el escenario, esa es la perspectiva. El poder español, que no el pueblo español, o sea, aquí distinguimos claramente porque no tenemos nada, no es una cuestión de odio, no es una cuestión, no es que detestemos a ningún pueblo de la tierra, y menos al pueblo español, que es vecino, y que lo será, lo seguirá siendo, y lo queremos ahí. Pero el poder español, que es como es, y que tiene sus inercias, y que tiene sus tendencias oligárquicas y sus déficits democráticos, el gobierno español hará lo que pueda para frenar, detener, obstaculizar, sabotear ese proceso. ¿Lo conseguirán? Yo estoy convencido de que no lo conseguirán, porque nunca en la historia reciente han ganado, han acabado ganando aquellos que se oponían a la libertad, al voto y a la voluntad mayoritaria de un pueblo. Nunca, nunca. Lo han podido alargar, lo han podido torpedear, lo han podido dificultar, pero siempre se ha acabado
es lógico, por otro lado, ha acabado imponiéndose lo que el pueblo ha pedido. Estamos en el siglo XXI, en nuestro caso, en Europa Occidental, en un entorno democrático, ya no existe el derecho de pernada, ni el derecho de invadir con tanques, si es que eso en alguna época pasada fue un derecho. Por tanto, estamos ahí seguros de que acabará prevaleciendo lo que quiera el pueblo. Entre otras cosas porque estamos convencidos que quien debe mandar es el pueblo. Y no 4 políticos, por hábiles que sean, haciendo pactos en un despacho. El gran tesoro y la gran magia de este proceso en Cataluña es que es la gente que manda. La clase política, no todos los partidos, había algunos que ya tenían las pilas puestas, pero había una parte importante que en los últimos 2-3 años se han tenido que poner las pilas, porque estaban muy por detrás de lo que la gente estaba pidiendo, de lo que era un clamor popular en la calle de millones de personas. Y quien ha empujado más y quien ha conseguido este cambio de rumbo es la gente, de forma pacífica, festiva, solemne. Y eso es algo, creo que algún día pues seguramente se estudiará en esta universidad y en muchas otras. Claro. Muchas gracias por esta plática. Mi reflexión, pregunta, va en torno a esta solidaridad que estoy seguro que Cataluña conseguirá, el pueblo catalán conseguirá una necesidad de decidir. No tengo claro cuándo, pero me pregunto en ocasiones, cuando esto ocurra, qué tan hermética Cataluña o qué tan abierta será en cuanto a la solidaridad con otros pueblos. Porque reflexiono a veces cuando las brigadas internacionales, cuando Barcelona, por ahí había también unos cuantos mexicanos. No sé, con todo lo que ocurre en Guinea hoy por hoy, es como me pone a reflexionar un poco de qué tanto podrá solidarizarse en esta primera etapa que Cataluña pueda ser independiente, qué tanto seguirá siendo una nación hermana con otras naciones y qué tanto tendrá que autoprotegerse también. No sé qué piense al respecto de esta cuestión de la solidaridad como una hipótesis, realmente podría ocurrir. ¿Qué tan abierto podría seguir estando Cataluña con las demás naciones? No lo sé. No lo sé, porque eso lo dirá el futuro. Sí que sé lo que yo quiero y lo que mi partido quiere, ¿no? Y lo que seguramente la mayoría de la gente en Cataluña quiere. No sé lo que ocurrirá, sé lo que queremos que ocurra, ¿no? Nosotros queremos ser un Estado más dentro de la Unión Europea, del todo incluidos en lo que es pues, el concierto de relación y la red de relaciones establecida en Europa. No queremos salir de ahí. Otra cosa es que nos amenacen con que nos darán una patada, ¿no? Pero eso es una amenaza interesada por parte del gobierno español, que es miembro y socio de la Unión Europea, y por eso lo hacen, ¿no? Pero ese no es nuestro interés. Nuestro interés es estar integrados en el sistema de relaciones internacional y, por supuesto, ser tremendamente solidarios con todos los pueblos del mundo. Todavía más, porque yo una de las razones claras, y eso ya es una nota muy personal, si queréis, una de las razones más imperiosas, urgentes, que siento yo para alcanzar la independencia de Cataluña, es que quiero dejar de hablar de este puñetero tema. Quiero dejar de hablar de esto, quiero ser un pueblo normal, libre, como cualquier otro, ¿no? Y dedicarme a eso, ¿no? Antes, aquí los compañeros hacían una distinción muy interesante, ¿no?, entre lo que se les pide a distintos pueblos a la hora de interpretar la autodeterminación, ¿no? Y creo que decías que en el caso de los pueblos indígenas, pues se les dice que no, hombre, que claro, eso no va con ellos, que son de segunda y que en todo caso sería una autodeterminación de segunda, limitada, interna, no sé qué, porque no son lo bastante civilizados, o por lo bastante avanzados, o porque no tienen entidad, o porque cómo se van a gobernar ellos mismos, bla, 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 bla.
Bueno, en nuestro caso, se nos dice igualmente que no tenemos acceso a la autodeterminación desde el poder español, pero los argumentos, curiosamente, son todos los contrarios. Es decir, no, porque claro, vosotros no sois un pueblo colonizado. Y esto, la autodeterminación, se inventó para los colonizados, para los machacados, para los pobres indígenas que han sido expoliados y oprimidos, que se ha hecho la guerra contra ellos, que han sufrido mucho, que han sido decimados, ¿no? Hasta el punto de decir, como más ha sufrido un pueblo, como más machacado ha sido, como más decimado ha sido, más derecho tiene a la autodeterminación, hasta el punto de que si ese pueblo ha sido llevado a la extinción, tienen el 100% de derecho de autodeterminación. Pequeño detalle, ya no existen, pero da igual, han alcanzado su derecho, ¿no? Claro, todo eso entra en un terreno de paradojas tales que yo creo que ya desmerecen y desactivan todos estos argumentos que son conejitos que se sacan de la chistera. O sea, a la que avanzas un paso, se sacan otro conejito, ¿no? Yo creo que una de nuestras funciones principales en este momento como pueblo es, podríamos decir, la de contribuir a la libertad universal. Esta lucha no es una lucha política en el sentido partidista. De hecho, hay muchos partidos implicados en esto en Cataluña. Es una lucha por la libertad y por derechos que son universales. En ese sentido, si prevalece el pueblo de Cataluña, eso también será una aportación a cualquier otro pueblo del mundo. Al pueblo de Chiapas, o al pueblo del Tíbet, o al pueblo de Escocia, o al que sea. En ese sentido, creo que ya ese esfuerzo de liberación, además con una idea, como decía antes, en nuestro caso al menos, pues como muy social de lo que es este proceso, que ha de servir para erradicar la corrupción, para llevar a un país mejor, ¿no? Creo que todo eso, muy modestamente y con toda humildad, pero lo vemos también como nuestra pequeñísima aportación al devenir humano. Una pregunta sí quería hacer a Alfred, y es que sí se rumorea en los medios de que efectivamente una de las posibilidades que habría se haría finalmente la declaración unilateral de independencia. Entonces esta posibilidad, digamos, en estos momentos, supongo que como se ha dicho hace un momento, también es un futurible, por consiguiente no vamos a entrarles, me imagino que por ahí va la historia. Yo de todas formas hay algo que sí que quisiera mencionar, evidentemente soy independentista, soy un país por delante, no de ahorita, sino desde hace muchísimos años, y republicano además también desde hace muchísimos años. Tengo la suerte de que estoy residiendo en este país desde hace 19 años, que considero que es un gran privilegio, pero dicho esto, hay una realidad que creo que sí vale la pena dejar clara también aquí, porque sí la estoy viviendo yo, aunque sea a 10.000 kilómetros de distancia, que es este respeto que está teniendo el pueblo de Cataluña, con este proceso en todos los órdenes. Estoy siguiendo debates casi a diario, y realmente lo que sí realmente es un gran contraste es justamente lo contrario, la falta de respeto que se tiene por parte del imperio. Y digo del imperio, y lo digo así, porque efectivamente entiendo que, bueno, pues lamentablemente hay muchas gentes que aún en sus neuronas y en su DNA sigue existiendo eso. Entonces el problema está en que por una parte está el poder de la razón y el otro está el poder de la fuerza. Y los de allá, digo, los de más allá del Ebro, sí están pensando en el poder de la fuerza, no en el de la razón, porque oportunidades se les ha dado y se les continúa dando para que efectivamente el diálogo se dé. Aparte de que efectivamente creo yo que es totalmente irreversible. Y lo digo por algo también importante. Hoy justamente cumplo 71 años. Y por consiguiente me chupé los 40 años de franquismo, todos, ¿vale? Y por consiguiente también tengo que decir algo importante. Y aquí se ha dicho, bueno, porque la historia a veces justifica o puede llegar a justificar esta autodeterminación en tanto en cuanto que los pueblos hayan sido sometidos, hayan sido masacrados. Cataluña, históricamente ha sido masacrada, culturalmente ha sido masacrada. Yo
universitario, evidentemente, pero todos mis estudios los tuve que hacer en castellano. Y, oiga, pues si me hubieran dado a elegir, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero mi lengua materna es el catalán. Y nosotros, desde, bueno, al menos estos últimos años, y aún hoy, se nos sigue negando lo más importante, que es realmente poder, en este sentido, bueno, realmente desarrollar nuestra propia cultura, que es la nuestra, ni mejor ni peor, la nuestra. Dicho esto, pues nada, felicitarlos y felicitarles sobre todo aquí también a los compañeros de la mesa, porque verdaderamente han sido lecciones magistrales, de verdad que sí. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. A mí me interesa muchísimo este tema. Yo también soy un mexicano catalán y bueno, también mi familia tiene que ver con cuestiones de opresión en el franquismo, y ahorita tengo muchos primos en Barcelona que algunos por la crisis han emigrado y bueno, y comparto con el sentimiento de juventud, de independentismo. Pero a mí me interesa saber qué factor pesa más. O sea, sé que históricamente es totalmente legítimo este clamor popular, incluso político, pero hoy por hoy, ¿qué pesa más? Las cuestiones de identidad lingüísticas, que son desde luego la historia, o sea, ya son siglos, o la cuestión económica, que es algo ya de recientes años, tal vez décadas. O más específicamente, ¿qué es lo que ha levantado la indignación popular entre la juventud catalana? Que tengan que emigrar, que tengan que estar en el paro por la crisis económica, o declaraciones como las del ministro de Educación Wert, que dice hay que españolizar a la lengua a través de los estudios. Entonces, o sea, mi tesis es que siempre la historia, cómo está conformado un Estado a través de la lengua, va a pesar más que cualquier otra razón, y que políticamente esa va a ser la cuestión por la que más se van a defender. Pero siempre la cuestión económica es algo de librar el día a día. Entonces, sí me interesaría saber la opinión de ustedes sobre qué creen que pese más. Digo, las dos van de la mano desde luego, y las dos cuentan mucho, pero yo sí creo que una tiene un poco más de peso que la otra. En lo que se refiere a la Cataluña actual, yo diría que ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ¿eh? Y antes un poco lo he sugerido. Ambas son importantes, son muy importantes, tienen peso y ayudan, pero yo diría que no son el motor de este proceso, son carburante. Y como más carburante añadas al motor, pues mejor tirará, mejor funcionará y más rápido irá. Pero el motor no es ese. En el caso de la historia, la cultura, la lengua, es cierto lo que decía el compañero, ¿no? Hay razones sobradas para reivindicar una opresión histórica, remota. Pero es que creo que no es el tema en estos momentos. Yo en este sentido estaría con Thomas Jefferson, ¿no? Cuando decía: el mundo pertenece a los vivos, no a los difuntos, a los vivos. Y somos los vivos, nosotros, nuestra generación, quien debe... ¿Me oís bien así? Sí. Pero igual quieren grabar, ¿no? Claro. Me grabas igual. Entonces, el mundo de los vivos es el nuestro, nuestra generación es quien debe decidir. Y ese es el tema importante. La gente que ahora está moviendo el país. Esos somos los que decidiremos, no lo que pasó hace 1000 años, o hace 300, o hace 40 años. Eso es importante, eso nos justifica, eso nos añade combustible. Tampoco es determinante ahora mismo que lo estemos pasando muy mal, o si lo estuviéramos pasando muy bien, tampoco. Y creo que en ese aspecto debemos combatir cualquier interpretación que limita y restringe el derecho de autodeterminación. No, tienen que ser muy pobres, no, tienen que estar pasándolo fatal, no, deben ser civilizados y ricos, deben estar en Europa, deben comer con palillos, deben llevar turbante, deben llevar faldillitas a cuadros y soplar gaitas. No, o sea, el principio es universal y haríamos un flaco favor a ese principio universal si nosotros contribuyéramos a restringirlo. Todos los pueblos, y todos significa todos, y el pueblo de Cataluña también es uno de esos todos, ¿no? ¿Qué es, a mi entender, el motor de lo que está sucediendo ahora? La decencia democrática. Un pueblo que sabe que tiene derechos y que los reclama. Y entonces, ¿qué es lo que está alimentando este crecimiento
en espiral tan pronunciado del independentismo en Cataluña? Yo estoy intentando ser neutral ahora, no político, sino académico. Pues yo diría que es precisamente en gran medida, bueno, dos cosas. La organización de base en Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana, el pueblo, las asociaciones, y eso hace al menos 5 o 6 años que se está organizando de una forma ejemplar, pacífica, cívica, masiva, participativa, y se nota, porque movilizan. Y en segundo lugar, la actitud del poder español, que está ayudando muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dicen que no podemos hacer nada, que no se puede ni tan solo votar, que no se puede consultar, que no se puede opinar. Claro, ¿qué le pasa a un joven que cada día le dicen que no puede practicar sexo? Que se morirá por hacerlo. Un pueblo que le dices que no puede ser libre, cada día querrá ser más libre. Y cada día querrá estar menos en la casa de aquel que manda lo que manda y que no deja ser libre. ¿Quién puede ser seducido por el poder español, que amenaza, que prohíbe, que frena, que sabotea, que impide? ¿Qué tipo de seducción es esa? Es lógico que la gente, a la hora de escoger, se apunte a una marea humana optimista, feliz, alegre, solemne, llena de libertad y de esperanza para el futuro. Y creo que ese es el motor principal del proceso que estamos viviendo en Cataluña. Ese anhelo de libertad y de decencia democrática, de asumir los propios derechos, de hacerse mayor de edad, de emanciparse. Bueno, solamente quería yo preguntar cómo se está contemplando y actuando en el ámbito internacional, no solo europeo, con miras allá pues, a una identidad propia, ya incluso en el sistema de Naciones Unidas, y en particular cómo se vincula todo este proceso con países, yo diría, especialmente interesados, como serían los latinoamericanos, y qué se hace en ese ámbito para, no sé si encuestas o consultas directas, porque bueno, la posición es tan conservadora, ¿no?, del gobierno español, que no van a dejar, y de hecho lo hacen, de actuar en el ámbito diplomático para tratar de limitar o de contener estas acciones independentistas. ¿Cómo se ve ese ámbito y cómo se vería desde América Latina, Héctor, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la pregunta de responder a Bosch, pero yo solo quería señalar 3 puntos breves que me parece clave que se derivan de todo esto. Uno que no ha aparecido todavía, pero que es importantísimo: el problema de la doble vara o doble regla respecto a la reivindicación de la autodeterminación, porque va a ocurrir con Cataluña y ya ha ocurrido en todos los casos. Lo que siempre observamos es que respecto a cualquier grupo siempre hay un poder que dice, en este caso sí aplica, y luego 3 meses después, 1 año después, 5 años después, ese mismo poder dice, en este caso no aplica. Vuelvo a otra situación, si aplica, no aplica, sí aplica. ¿Qué significa esto? Que hay un uso político por parte de estos poderes para decir sí o no, dependiendo de lo que quieren conseguir en términos económicos, sociales, políticos. Ejemplo, mientras en otros lugares Estados Unidos estaba diciendo por ningún motivo, ningún género de separatismo, en Nicaragua en los 80 estaba diciendo, pero por supuesto hay que promover que se independice la costa atlántica, o sea, la mitad del país de Nicaragua, del resto de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ahí lo que quería era destruir un proyecto popular que no le convenía. Entonces, hay este uso político, esta especie de particularización del significado de la autodeterminación. Entonces, tenemos que tener esto claro. Nosotros debemos usar un principio central que debemos universalizar, y es: todo pueblo tiene derecho a la libertad. De nuevo repetir y decir, eso no tiene excepción, son los pueblos los que tienen que determinar.
¿no? De que en este caso sí es posible y es válido y en este caso no, ¿no? El segundo punto que quería decir es que es sorprendente, y lo vemos en el caso de Cataluña y lo hemos visto una tras otra en la experiencia histórica reciente, no tenemos que ir a siglos, de que decir no a la autodeterminación no es que es solo injusto, es que es inútil. Y no acaban de comprenderlo. Entonces, cada vez que un pueblo plantea el tema de la autodeterminación, vuelven a realizar todo el proceso absolutamente inútil de querer negar esto sin considerar el elemento central, ya aquí indicado por Bosch, y que está en toda nuestra literatura sobre el tema. Cuando un pueblo alcanza el punto de madurez, de exigencia del ejercicio de su autodeterminación, es inútil toda oposición. Y el último punto que quería señalar, no debemos adoptar una perspectiva que nos coloque de manera un poco a la defensiva o en condiciones de subordinación en relación con lo particular y lo universal. Yo creo que nosotros debemos defender, es lo que yo hago, lo que sostengo. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero me parece que eso es más favorable para nuestro proyecto democratizador y libertario a escala universal. Es reivindicar lo particular como construcción, como condición de construcción de lo universal. Es decir, es que el caso de los misquitos en Nicaragua, o de los aymaras en Bolivia, o de los catalanes en Europa, es la particularidad a partir de la cual podemos construir universales, y solo esa. Es que no hay otra. No nos dejemos engañar. El liberalismo y toda su tradición nos ha vendido la falsa idea de que sus concepciones, puesto que derivan de la razón, etcétera, etcétera, son universales por sí. Hay que decir que nuestros universales vienen de nuestra particularidad, y también la de los liberales. Es una visión particular del mundo, un tipo de cultura, etcétera, de tradición, la que determinó esos supuestos principios universales. Entonces, la plataforma básica de construcción de universales es justamente la particularidad. No porque queramos que nosotros que así sea, sino porque siempre ha sido así. Y esa es la fuente que nutre lo universal. Los catalanes están universalizando de nuevo el principio del derecho de los pueblos a decidir su destino. Eso es lo que pienso. Gracias. Si hay alguna pregunta para contestar. A ver, es que sintiéndolo mucho me tendría que ir precisamente por lo que preguntabais antes, ¿no? O sea, estamos intentando hacer un trabajo de internacionalización de la causa y explicarla siempre que podemos a todos los que podemos, y ahora pues teníamos que salir corriendo para ir a entrevistarnos pues con estos poderes, ¿no? En este caso de México, que conste que estoy muy a gusto con ustedes y que me quedaría aquí, pero hay que hacerlo todo, hay que intentar acomodarlo todo, y esa es una de nuestras obligaciones. En Madrid están todas las embajadas, casi todas, de la mayoría de estados del mundo, están también todos los corresponsales de prensa, entonces ahí no solo hacemos de diputados en el Congreso Español, sino también hacemos un poco de embajadores de la causa catalana ahí en Madrid, ¿no? Y vamos a ver muchas embajadas y hablamos con muchos representantes de otros poderes o de medios de comunicación, y siempre nos dicen lo mismo. O sea, están muy interesados, nos escuchan muy atentamente, son muy educados todos, y nos dicen muy bien, muy bien, muy bien, pero, oiga, nosotros no vamos a mover nada ahora, porque para mover algo o para pronunciarnos, lo que queremos antes es saber qué piensa el pueblo de Cataluña. No podéis pretender que desde fuera os hagamos el trabajo que tenéis que hacer vosotros dentro. Y sería absurdo, y eso lo entiende todo el mundo, que una embajada o con una potencia extranjera dijera que sí a la independencia de Cataluña antes de que lo dijera el pueblo de Cataluña. Eso no tiene ninguna lógica.
Tenemos ahí unos deberes que nos hemos marcado y tenemos que cumplir. Tenemos que ir a votar. Tenemos que responder a esa pregunta clara, con un sí o con un no. Y necesitamos un veredicto en las urnas para poder contar a los favorables y a los detractores. Y ellos nos dicen, esta gente nos dice, cuando tengáis ese mandato democrático, volvéis aquí, os plantáis en esta puerta, os abriremos la puerta y hablaremos del tema. Y en eso estamos. Y en parte, por eso, pues también ahora estoy aquí con vosotros, para hablar con quien buenamente esté dispuesto a escuchar, a pensar y a difundir este mensaje, ¿no? ¿Añadir algo? Pues nada más que ya que te vas a encontrar con esferas de gobierno mexicano y con políticos mexicanos, pues simplemente no sé si sugerirte o aconsejarte, ¿no? Que cuide la cartera. No, es que supuestamente la Constitución mexicana establece en el artículo 79, si no me equivoco, de una manera expresa el derecho a la libre determinación de los pueblos. No es que nuestros gobiernos últimos hayan sido muy honestos y consecuentes con ese principio, pero es un principio constitucional y está en la Constitución porque es un principio del pueblo mexicano. Después de una historia trágica que todavía seguimos padeciendo de intervenciones, de mucho tipo de intervenciones, de violaciones a nuestra soberanía. Entonces, te sugerimos, ¿no? El pueblo mexicano lleva esa bandera, la libre determinación de los pueblos, y así está en la Constitución. Recuérdaselos. Muchas gracias.